En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol. Estamos aquí de nuevo para traerles un nuevo tema. Aquí estoy con Bea. ¿Cómo estás, Bea? Hola, Sammy, ¿bien y tú? Bien también. Y pues aprovechando que justamente tenemos, al menos por estas fechas, esto de las tormentas y de la congelación, las nubes que traen todos sus efectos, pues justamente tenemos un tema de algo que pues como que obviamos mucho, ¿no? Las vemos prácticamente todos los días y es un cielo sano, pero pues sí, no pensamos muchas veces como que sean tan importantes, ¿no? Y que pues este tema es justamente de las nubes. Sí. Que pues justamente muchas veces pensamos pues ahí parecen, hasta pensábamos a veces de niños, ¿no? Que eran algodones de azúcar. Ay, sí. Que pues pensábamos así como que pues eso, parecen algodón, ¿no? Muchas veces que simplemente pues ahí están, pero pues que en realidad es una de las cosas elementales que hacen incluso nuestro planeta pues que pueda tener formas de vida, ¿no? Sí, claro, sí, son bastante importantes y de hecho pues están muy relacionadas con el ciclo del agua, que pues justo también va muy ligado a pues que haya la posibilidad de que exista la vida, ¿no? Como dices. Uh-huh. Sí, sí. Un tema que tocamos más profundamente en el episodio del agua. Escúchalo. Sí. Pero justo como dices, Emi, hoy toca profundizar en las nubes. Y pues es que justo, además de que pues nos ayudan a transportar agua precisamente a lo largo pues del globo y a regular también la temperatura, pues son también muy un indicador muy fuerte justamente de, pues como decías, de la salud de cómo está el planeta, ¿no? Uh-huh. De hecho hay también varios estudios que pues ya han demostrado que hay diferentes tipos de nube, que también depende de la humedad y de la temperatura, que pues de repente pueden tener una forma o estar en cierta ubicación de la atmósfera, o a lo mejor justamente tener pues una dimensión más grande, ¿no? Uh-huh. Que en esto respectivo a la forma no se trata de figuritas, sino de formas específicas. Un caballito. Una actividad muy interesante, pero no. Y relajante. Justamente se trata de unas determinadas formas que se empezaron a pues clasificar por la ciencia a partir aproximadamente del siglo XVIII, y que son unas clasificaciones que forman un sistema que hoy se le conoce como el Atlas Internacional de Nubes, que de hecho está publicado por la Organización Meteorológica Mundial o OMM, y que justo define que, bueno, inicialmente hay 10 tipos principales de nube, hay otros muchos, pero pues los 10 son los principales, ¿no?
Pero pues antes que todo, ¿qué son las nubes, no? Sí. Si no son algodoncitos, pues ¿qué es? ¿En qué consiste, no? Sí, porque justamente muchas veces, bueno, de hecho yo pensaba también que pues eran vapor de agua. Ajá, y no. 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 Bueno, para ir así como desde un inicio, ¿por qué se les conoce como nubes, no? La palabra nube proviene del latín, que significa literalmente masa blanca o torcida, y pues fue adoptado por la ciencia meteorológica para describir las acumulaciones visibles de gotas de agua líquida y cristales de hielo. Esta palabra no surgió con fuerza sino hasta el siglo XIX en el lenguaje científico, durante pues lo que fue el albor de la meteorología moderna, y que pues causó que después se popularizara dentro de la gente, ¿no? Ok. Pero en sí, pues las nubes, para empezar, son un sistema bastante complejo, que pues ahora sí que parece como ya pensándolo, es como un enorme laboratorio en el cielo. De la Tierra. Sí. Sí. Para empezar, las nubes son de hecho bastante pesadas, contrario a lo que se cree. Justamente, normalmente creemos que es vapor, o pues que son pues bastante ligeras, justamente pues porque se mantienen en el aire, ¿no? Sí, claro. La lógica que nos indica que pues tendrían que ser sumamente ligeras. Y el algodón es ligero. Pero pese a esto, aunque las nubes flotan con una ligereza más bien aparente, su masa es bastante fuerte. De hecho, en un volumen aproximado de una nube de 1 kilómetro cúbico, se estima que tiene un aproximado de 500,000 kilogramos o 500 toneladas de peso. Y esto varía. Estábamos hablando de una nube en este ejemplo de 1 kilómetro. Si fuera una nube cargada de lluvia a punto de caer, podría llegar hasta las 100,000 toneladas. Es muchísimo. Sí. Y entonces, o sea, una duda que persiste es entonces cómo se mantiene en el aire. Esto es justamente por la formación, por la reacción que tiene, pues ahora sí como el conjunto de lo que es una nube en sí, que justo es una acumulación, si bien sí de agua, también hay bastantes otros materiales dentro de las nubes. Hay cristales, hay vapor, efectivamente, pero también incluso hay microorganismos. Podemos encontrar microbios, bacterias, e incluso polvo. También aire, ¿no? Aire, por supuesto. Sí. Y incluso partículas que pues se pensaría que son más pesadas, pero justamente por cómo está la atmósfera es lo que ayuda a que se mantengan en el aire. Podemos verlo en un ejemplo. Por ejemplo, en un frasco, si combináramos agua y aceite, el aceite va a quedar sobre la superficie del agua. Ajá. Incluso, aunque lo agitáramos, va a seguir quedándose en la superficie del agua. Esta metáfora la podríamos aplicar justamente al cómo funciona la atmósfera y las nubes. Las nubes vendrían siendo justamente ese aceite que, al tener una densidad diferente a la atmósfera en donde están, evita que se caigan, y cuando esa masa incrementa gracias a que están cargadas, ya sea de lluvia, de granizo o de nieve, es justamente que caen, pero de una manera bastante controlada, descargando justamente lo que está alterando su densidad. También tiene que ver justamente esta cuestión de la temperatura, ¿no? Sí. O sea, entiendo que justo el aire caliente que pues está en la atmósfera hace que pues justo, ¿no? Las gotas de agua, que de hecho son diminutísimas, ¿no? Sí, o sea, muy de que pequeñas. Leí por ahí también que eran incluso más pequeñas que el cabello humano incluso, ¿no? Por eso también se vuelven tan ligeras, y vaya, por eso justamente el aire caliente puede pues echarlas hacia arriba, por así decirlo, ¿no? Sí. Sí, y creo que también algo bastante interesante es cómo se crea como tal, ¿no? O sea, ya dijimos que
pues son gotas diminutísimas de agua con otros componentes, polvo, otros pues microorganismos, pero vaya, también decíamos que justamente es parte del ciclo del agua, ¿no? Entonces, claro está que de alguna forma pues sí tiene que ver el vapor de agua, a pesar de que no sean vapor de agua como tal, pues realmente vienen de eso, ¿no? Porque pues recordemos que, vaya, en el ciclo del agua pues tenemos la evaporación, que precisamente es pues de estos cuerpos de agua, por ejemplo del océano, de ríos, de lagunas, que con el calor pues se crea vapor de agua, se evapora. Y entonces ahí es justamente lo interesante, porque vaya, sí hay vapor de agua como forma de nube, por así decirlo, pero esa más bien es la neblina, que justamente como el vapor de agua tiene una, pues de hecho tiene energía cinética específicamente, pues se queda en contacto con la Tierra, y mientras va justamente subiendo, va perdiendo esa energía cinética. Y al mismo tiempo se va enfriando. Entonces ahí es justamente donde se vuelven el gas ya se condensa y pues se crean estas gotitas diminutas que al final ya están arriba de la atmósfera, como decías, ¿no? La metáfora con lo del aceite, y pues se quedan pues en la atmósfera, ¿no? Precisamente formando ya la nube. Que sí. Después también creo que es bastante interesante ver cómo se crea entonces la nieve, ¿no? El granizo y la lluvia, ¿no? Uh-huh. Porque de hecho, vaya, justamente como decías, o como decíamos, hay diferentes tipos de nubes. Y incluso la electricidad, ¿no? Porque entonces es como de, pues entonces me estás diciendo que cristales y agua forman electricidad, porque pues las tormentas eléctricas justamente dan ahí lugar en las nubes. Sí, claro. Y pues sí, de hecho, pues a la vez de que se forman pues las nubes, como decías, ¿no? Hay diferentes tipos, que creo que sería mejor abordar los tipos de nubes primero, ¿no? Sí, porque justamente mediante estas es justo como se describe más o menos qué es lo que va a pasar. Ajá. Justamente en esto que, vaya, al menos aquí en México es bastante común que muchas personas, principalmente ya mayores, de pronto ven el cielo y te dicen, al rato va a llover. y no les crees. Y tú así de, ¿cómo sabe? Ajá, y después llueve. Esto no es magia. De hecho, en la antigüedad se aprendió a leer las nubes y de hecho dio paso a los catálogos que actualmente se tienen de los tipos de nubes, gracias a que era literalmente un método de supervivencia. Pues si se detectaba un cambio muy brusco dentro de el clima, justamente se podía prevenir pues inundaciones, incluso se podía proteger de cierta forma las siembras, porque justamente no es como que el clima cambia radicalmente de un momento a otro. Hay como previsores, sí. Y estos previsores justamente se ven en el tipo de nube que hay. Es decir, sí se puede aprender a leer las nubes para saber más o menos qué clima es el que espera. Hay distintos tipos, incluso dentro de los 10 principales. Hay nubes altas que se forman por encima de los 6,000 metros y están compuestas casi totalmente de cristales de hielo, esto debido a que precisamente por su altura están en un ambiente muchísimo más frío. Las nubes medias, que se encuentran de entre unos 2,000 a 6,000 metros, y las nubes bajas, que son los cúmulos que se desarrollan por debajo de los 2,000 metros. Estas categorías justamente manifiestan un poco más visiblemente qué tipo de nube se puede encontrar en la norma general, pero hay algunas que se les conoce de formas específicas. Por ejemplo, están los cirros, también se les conoce como CI. Su nombre de latín proviene de rizo de cabello, vendría significando más o menos la palabra.
Y justamente es porque casi parecen como rizos. Aparecen simulando justo finas hebras blancas o filamentos separados que llegan a aparecer incluso como pinceladas en el cielo. Estas no producen lluvia directamente, pero muy comúnmente indican que va a haber un cambio de tiempo próximamente, o que hay algún tipo de frente frío o incluso de calor aproximándose. También están los cirrocúmulos, su diminutivo es CC, y estas se presentan como pequeños gránulos blancos en un patrón regular que rellenan parte del cielo. Lo conocemos comúnmente como el cielo de borreguito, porque pues justamente simula casi como la textura de la lana, pero también se le conoce en algunos lugares como que es un cielo escamado, justamente porque pues es muy similar la textura. Y estas nubes señalan cambios en la circulación del aire en la altura y pueden preceder a precipitaciones dentro de un par de horas. Estas también justamente indican pues usualmente que viene una nube de tormenta. Los cirrostratos o CS son nubes que forman un velo delgado y casi transparente que cubre ciertas áreas grandes y son conocidos por producir halos alrededor del Sol o la Luna, justamente debido a que estas son nubes muy altas hechas de hielo, lo cual crea refracción en la luz, y también son actualmente de las más usuales dentro de las ciudades. También están los altocúmulos o AC, que son nubes compuestas de masas blancas redondeadas que están dispuestas a menudo en hileras o estructuras regulares, y estas no producen lluvia significativa desde grandes altitudes, pero sí pueden anunciar la inestabilidad atmosférica o tormentas. Los altoestratos o AS, que son capas uniformes y grises que se cubren por zonas extensas del cielo, incluso bastantes kilómetros, y están asociadas a frentes cálidos. Su presencia en este caso indica ascensos suaves del aire húmedo y suele anteceder a precipitaciones continuas. Los nimboestratos, que aunque su base se puede encontrar en alturas medias o bajas, los nimboestratos se caracterizan porque son nubes muy extensas y densas hacia arriba y están oscurecidas. Producen lluvia, nieve persistente y generalizada, y causan normalmente chubascos aislados. Estos son particularmente interesantes porque dentro de estas se genera una reacción bastante fuerte, que justamente es debido a su altura, justamente porque en la zona superior están muy altas, se suelen ver en la parte de arriba blancas y en la parte de abajo oscuras, justamente porque abajo ya está descendiendo gracias a que están cargadas de lluvia o de nieve o incluso de granizo. Y en la parte media ocurre que ahora sí que están chocando el calor y el frío, por lo cual también muchas veces se puede encontrar que tienen luces muy particulares, justamente por cómo están reflejando el proceso que están llevando en su interior, que a veces pues usualmente abarca cientos de kilómetros a lo alto. También están los estratos, nubes planas que cubren el cielo, parecen como hojas grises, que generan lloviznas ligeras o brumas persistentes, y su base baja y extensión horizontal son características porque son muy prominentes. También están los estratocúmulos o SC, bancos o capas de nubes que son con mayor textura que los estratos, mostrando tonos grises o blanquecinos, y manchones oscuros que tienen un desarrollo vertical y causa cielos nublados, normalmente sin lluvia.
Y los cúmulos, que son las nubes, ahora sí, populares, que son blancas, esponjosas, que son ahora sí que más que nada casi que ornamentales y tienen contornos muy, muy definidos que se asemejan mucho al algodón. Y estas forman una convección térmica cuando el aire cálido en la superficie asciende y se enfría rápidamente, condensándose en las gotas de agua. También están otro tipo de nubes como los cumulonimbos o CB, que son de las nubes más grandes. Estas nubes pueden extenderse, o más bien se extienden usualmente por más de 10 kilómetros de altura, con bases sumamente oscuras y cimas que se ensanchan casi como yunque. Son conocidas porque casi parecen como absorber las nubes alrededor, y estas provocan tormentas muy intensas, lluvia fuerte, granizo, rayos, y justamente el desarrollo vertical que tiene indica que el aire está muy inestable, al igual que pues el entorno en la atmósfera. O sea que entonces, además de que se extiende horizontalmente, también está verticalmente extendida. A lo alto. Justamente ese es el indicador de que el entorno está inestable. Y que seguramente pues va a llover, ¿no? De hecho, estas es completamente seguro que van a provocar tormentas y muy fuertes, ya sea de lluvia, granizo o incluso de nieve. Porque incluso tengo entendido que también las nubes, sobre todo de este tipo, pues también tienen corrientes internas de aire, ¿no? Que también justamente, en parte esto se puede encontrar dentro de sus nombres. Justamente, por ejemplo, hay muchas que empiezan con cirro. Estas son nubes altas. El cúmulo, que hace referencia a masas horizontales, y el stratus, que describe capas como que son extendidas. Pero sí, dentro es ahora sí que todavía más caótico de lo que podemos llegar a ver fuera. Sí. Y de hecho está bastante interesante porque pues justo de eso depende también de la temperatura, pues que hay adentro de la nube, y también en el exterior de la nube, pues que se va a formar, ¿no? Incluso también de la temperatura de pues ya a niveles más bajos de la atmósfera. De hecho, tengo entendido que, vaya, porque de repente fue como de, ajá, ¿y cuál es la diferencia? O sea, si es la misma nube, ¿cuál es la diferencia cuando se crea nieve, cuando se crea granizo y cuando se crea lluvia, ¿no? Y porque ciertas zonas nunca han visto nieve, otras son más características del granizo. Ajá, exacto. O en otras suele llover muy, muy fuerte, pero nunca se ve ni el granizo ni la nieve. Y es que justamente resulta que pues depende también de las corrientes internas de la nube, ¿no? Porque, pues, imagínense que, pues, o sea, hay un espacio tridimensional que pues está cubierto justamente con la nube, y ahí hay corrientes que justamente se ocupan de ir juntando, pues, ya sea, vaya, el elemento que haya dentro de la nube, ¿no? Tengo entendido que cuando es nieve, lo que sucede es que el vapor de agua no llega a su estado líquido. O sea, cuando se crea la nube, pasa directamente a ser hielo. Entonces no pasa por el estado líquido, y con las corrientes pues justamente se van pues juntando, justamente porque, como decías, tienen estos núcleos, ¿no? Que sirven justo para, yo me lo imagino como un imán, como ir atrayendo las demás moléculas o partículas de hielo, o eventualmente también de agua, ¿no? Y que al final pues crean justamente un copo o una gota. Que de hecho ahí viene también lo interesante, porque estas corrientes entiendo que van por así decirlo, meneando justamente estas partículas de tal forma que pues vayan haciéndose cada vez más grande. Y entonces justo estas partículas, cuando ya son demasiado grandes, entonces, y ya el aire ya no puede estarlas recirculando dentro de la nube, empiezan a caer pues al piso, ¿no? Aunque en el caso del granizo, resulta que el granizo es en realidad agua, ¿no? O sea, sí pasa por la condensación,
y esta como molécula diminuta de agua en la nube. Y también tiene este proceso de que justamente el aire caliente la va moviendo en la nube, y ya cuando alcanza un tamaño considerable, que por cierto en este ciclo pues va adquiriendo más hielo, se va congelando más, y cuando ya es demasiado pesada pues empieza a caer en forma de hielo o de agua congelada, ¿no? De hecho hay diferentes tipos de granizo. El que conocemos propiamente dicho, que pues es el clásico. También hay otro que es el granizo blando, que es blanco, opaco, generalmente redondo, aunque también puede tener una forma cónica, y de hecho se parece bastante a la nieve, y tiene una textura más bien como quebradiza. O el granizo pequeño, que pues es justamente tiene el centro blanco, que justamente es el núcleo, y alrededor tiene una capa de hielo que pues es más bien transparente. Y de hecho seguramente ustedes han visto que hay granizo que puede ser bastante grande. Y claro que de hecho del tamaño depende pues la velocidad que va a tener al caer a la tierra. De hecho se considera que un granizo de 8 centímetros puede alcanzar una velocidad de 173 kilómetros por hora. A diferencia de un granizo que tenga 1 centímetro de diámetro, que solamente tendrá, 32 kilómetros por hora. Y pues sí, básicamente estos granizos suelen justo crearse más bien en nubes que son cumulonimbos, y pues caen, ya sabemos, ¿no? Que de repente pueden ser bastante peligrosos porque pueden caer pues justamente con bastante violencia y con bastante velocidad, causando justamente también pues daños a cultivos, a veces hasta techos, o sea, estructuras, ¿no? Viviendas, incluso una vez que hasta los coches fueron abollados con granizo, ¿no? Y pues quieras o no, incluso un granizo de 8 centímetros o incluso más que se ha llegado a ver, pues no es como que sea muy indoloro. Claro. Y justamente para que los granizos se creen, pues la superficie de la tierra sí tiene que estar fría, ¿no? Que entiendo que a diferencia de la nieve, pues esta se crea más bien en las nubes, ¿no? O sea, como decíamos, no pasa al estado líquido, sino se crea directamente hielo. Entonces es necesario que las nubes tengan una temperatura bajo cero, pero no necesariamente que en la superficie de la Tierra sea un frío extremo. Eso se me hizo bastante interesante también. Y pues también de la lluvia, pues es el mismo mecanismo, ¿no? Solamente que esta sí pasa por el proceso de condensación, que pues es cuando se vuelven estas diminutas partículas de agua, y justamente por estas mismas corrientes se van juntando, y ya cuando la corriente no puede pues recircularla dentro de la misma nube, ya es cuando cae a la tierra. Sí, y pues son parte del ciclo del agua, sí, ¿no? Y aquí lo demuestra, y incluso tiene sus maneras como de procesar el agua, ¿no? Pero también de pronto surge esta duda de como por qué son tan importantes, ¿no? Dejando de lado pues el agua, la verdad es que ese no es su único papel dentro de pues el planeta. Justamente sirven como un termostato porque, para empezar, en muchas ocasiones muchos habrán podido notar que, por ejemplo, el clima varía mucho según la cantidad de nubes que haya, más allá de si llueve o no. Por ejemplo, si una noche está muy despejada, suele ser muy fría. Uh-huh. Mientras que si hay nubes, suele ser un poco más caliente. Uh-huh. Esto se debe y también durante el día, por ejemplo, si hay nubes y hay un sol muy intenso, usualmente ese calor incrementa. Uh-huh. Y también incluso las quemaduras solares suelen ser un poco más fuertes y más rápidas. Sí. Esto es justamente porque las nubes también tienen
funciones bastante interesantes. Para empezar, pueden llegar a funcionar casi como lupas. Pese a que, por ejemplo, puedan estar tapando el sol, va a quemar un poco más por cómo pasa justamente por toda esta agua o los cristales de hielo, dependiendo de qué tipo de nube sea. Pero también sirven para hacer algo así como una especie de termostato planetario. Porque justamente, para empezar, por ejemplo, el color es casi como una ilusión óptica, el que sean blancas, pero justamente entre la materia que contienen y la forma en que están hechas, sirven tanto para refrescar la Tierra durante las noches y en general, que justamente hace que no nos hacemos. Su ausencia puede derivar a un supuesto menos calor durante el día, pero causa más frío durante la noche, porque justamente durante la noche lo que hacen es recolectar la radiación solar que sigue en el espacio, porque pues no es como que porque sea de noche el sol haya dejado de estar cerca, sino que siguen recolectando esta radiación y ahora sí que como que van calentando la Tierra, impidiendo que las noches sean tan frías. En su ausencia son más frías porque esta radiación no está presente durante... Aunque también creo que es porque justamente cuando están, la radiación que ya entró no la dejan salir, ¿no? También. Ajá, justamente es esta doble función. Y también durante el día, por ejemplo, lo que hacen es que cuando la Tierra está muy caliente, absorben el calor de la Tierra y lo sacan. Justamente es un sistema muy exacto porque precisamente tiene el poder de que tanto sirve para calentar como para enfriar según las necesidades prácticamente de lo que se necesite. Sí, claro. Sí. Lo cual también es un punto fundamental para mantener bastantes ecosistemas. Sí, pues de hecho justamente si no estuvieran, aquí quiero lanzar primero un término que se me hizo interesante, que es justamente lo del albedo, ¿no? O sea, justamente si la Tierra no pudiera reflejar, tendría un menor albedo. Justamente el albedo de la Tierra es la medida de la reflectividad de la superficie y de la atmósfera terrestre. Y de hecho, actualmente, pues esta representa el 30%. O sea, justamente las superficies blancas, que como el hielo, como las nubes, pues tienen este alto albedo y, por ejemplo, las zonas oscuras, como el océano, tienen un bajo albedo. Y con todos estos componentes que nuestra atmósfera tiene, o nuestra Tierra tiene, justamente pues se tiene un porcentaje de 30% que es justamente el calor que se absorbe. Entonces, si no existieran las nubes, pues el albedo sería muchísimo más bajo y pues justamente tendríamos radiación UV intensa que igual, ¿no? Ya platicamos un poco más de esto, pero pues daña mucho la piel y la vida en general, ¿no? Incluso podría causar pues que los suelos se erosionen más, que los cultivos pues evidentemente ya no puedan sobrevivir y vaya, una serie de consecuencias bastante trágica. Y profundizando en lo de las noches, justamente pues se enfriarían muy drásticamente, ¿no? Porque pues ya no hay calor que retener aquí, ya no hay calor que redireccionar del espacio, entonces pues sería bastante catastrófico, ¿no? Sí. Y también la verdad es que es bastante increíble porque es un sistema bastante exacto, ¿no? Justamente aquí en la Tierra las nubes significan vida, pero en otros planetas en donde se pueden dar las nubes en realidad son prácticamente muerte en forma de nube. Ajá, aunque justo aquí, pues ahorita con esta alta concentración de gases que no tendrían que estar ahí, pues por eso de repente también se ausentan un poco más, ¿no? O sea, justamente
los altos niveles, por ejemplo, de dióxido de carbono, están relacionados directamente con la ausencia de nubes. Pero justamente en otros mundos, pues podría ser diferente, ¿no? Sí, de hecho, para el proceso que se da justamente para que las nubes puedan formarse, los gases tienen un punto, pues, crucial dentro de este proceso. Usa justamente tanto nitrógeno como oxígeno, argón, dióxido de carbono. Ahora sí que no es tan importante el tipo de gas mientras que sea gas. Y justamente por ello también en cómo se forman las nubes, en cómo se desarrollan, qué formas tienen, etcétera, etcétera, es que también se ve ahora sí que la salud de los cielos, ¿no? Porque justamente también esto puede delatar pues el tipo de gas con el que se están haciendo. Sí. Y pues efectivamente dentro de otros planetas pues los gases no son exactamente los mejores. Por ejemplo, se ve el caso de Venus, que tiene una atmósfera extremadamente densa. Obviamente esto también sigue los patrones pues de estos distintos planetas, ¿no? Ajá. Que pues ahora sí que sus nubes es uno más, pero pues un punto bastante fuerte. Esta densa atmósfera prácticamente hecha de dióxido de carbono hace que sus nubes estén principalmente formadas por ácido sulfúrico. Estas nubes reflejan gran parte de la luz solar, lo que hace que justamente Venus tenga un albedo muy alto y contribuye a que tenga un efecto invernadero extremo, lo cual también puede hacer que llegue a llover prácticamente ácido. Ajá, dado sí, que existen, claro. pues sus nubes son bastante densas. Tóxicas. En Marte, por ejemplo, se llegan a observar nubes finas que son principalmente compuestas de cristales de hielo de agua y en condiciones muy frías incluso se deben a dióxido de carbono sólido y pueden aparecer en determinadas estaciones y altitudes, pero justamente pues son tampoco de una muy buena calidad. Y en Júpiter y Saturno no tienen nubes de agua como las de la Tierra en sus niveles más visibles, pero tienen capas nubosas que están formadas por compuestos como hielo de amoníaco, hidrosulfuro de amonio y un poco de agua en regiones muy profundas. Y justamente las diferentes temperaturas y presiones de estos planetas, que son enormes, provocan bandas nubosas complejas con estructuras dinámicas que influyen en sus patrones climáticos, que también son bastante pues desastrosos para la vida como la conocemos. Y hay otros exoplanetas y atmósferas que sí pueden llegar a tener nubes, pero pues justamente normalmente son de ácido sulfúrico, dióxido de carbono, rara vez es por vapor de agua, y pues esto causa que llueva ácido, que sean lugares sumamente calientes y pues que ahora sí es prácticamente un indicador de qué tan habitable puede ser un planeta o no. Aunque está bastante interesante que a pesar de que pues no tienen precisamente los mismos gases que nosotros, pues sigan existiendo las nubes, ¿no? Sí. O sea, es casi como un proceso de cajón Ajá. planetario, ¿no? Sí, sí. Mientras tenga ahora sí que es como si juntara las cosas como básicas de funciones pues para mantener con vida al planeta, ¿no? Porque pues a final de cuentas son sistemas hechos para mantener con vida a los planetas, no como tal vida en ellos. Claro, para equilibrar pues toda la temperatura. Ajá. Y todo pues la atmósfera, ¿no? Como tal. Sí, sí. Sí, de hecho ahorita nosotros somos efectos secundarios. Pero ahí dirían que somos los parásitos. Sí. Y de hecho hablando de parásitos, es broma. Pues justamente quiero retomar esto que decías de los gases, porque justamente, vaya, aquí pues también existe la lluvia ácida, ¿no? Uh-huh. Y de hecho... No tan ácida, pero sí ácida. Ajá. Y de hecho justo me llamó mucho la atención lo que dijiste de que
pues es necesario que haya aerosoles para que pues se formen las nubes, ¿no? Ujú. Y dicho esto, justamente en estas épocas de frío, que justamente pues, las temperaturas son más bajas, resulta que justo en los polos hay una nube que se crea con más facilidad, que de hecho es de, gases halocarbonados, como justamente los clorofluorocarbonatos, que son abreviados los CFCs. Y básicamente estas sustancias pues hacen que las nubes se vean muy lindas. De hecho, las nubes que se crean a partir de estos gases suelen llamarse nubes nacaradas o nubes arcoíris, porque literalmente se ve como pues un arcoíris en el cielo, ¿no? Uh-huh. Seguramente han visto fotos y pues justamente suelen crearse en estas épocas de frío, porque justamente una característica para que se puedan crear es que mínimo tendrían que la nube estar a unos menos 83 grados, justamente por eso suele pasar solo en los polos, y también pues, la luz se ve apoyada justamente a eso, por los cristales que justo reflejan la luz. Exacto. Justamente el sol, como la nube también necesita estar a altas latitudes, por lo menos a 15,000 metros a lo alto, pues justamente el sol sigue iluminando incluso en la noche, ¿no? Uh-huh. Y pues entonces estos componentes, cuando se les da la luz del sol, crean justamente átomos de cloro y bromo, que a lo que me refiero es que la luz o la radiación ultravioleta del sol es justamente los que descomponen las moléculas de estos gases y liberan estos átomos de cloro y bromo. Y pues estos justamente actúan como moléculas que facilitan la destrucción de la capa de ozono. Uh-huh. Entonces, pues, estas nubes podrían ser muy lindas, ¿no? Justamente tienen que pasar también una serie de condiciones muy específicas, tienen que ser nubes jóvenes, tienen que ser nubes delgadas, justamente que las gotitas de agua sean pues muy pequeñitas para que justamente puedan reflejar la luz del sol de una forma específica. Y claro que estas justo entonces son indicadores de que la nube como tal se creó de un gas que pues no es tan bueno para el medio ambiente, ¿no? Porque justamente puede pues crear hoyos en la capa de ozono que al final nos ayudan a nosotros a protegernos de la luz ultravioleta y de todas las cosas que... Ajá, exacto, básicamente. Entonces, pues estos gases son causados también, pues desafortunadamente por la actividad humana. Justamente son emitidos de los refrigeradores, de aerosoles, de aires acondicionados, y pues justamente pues se liberan a la atmósfera. Las nubes, a la hora de que se forman, los absorben, y pues a pesar de que es un espectáculo muy lindo, pues no son tan buenos. Exactamente. Y pues hablando justo de nuevamente la formación de las nubes, estábamos diciendo un poco que pues para que justamente el vapor de agua se genere, pues debe de haber calor, ¿no? Uh-huh. Y quiero justo platicar un poco sobre la energía que se va creando aquí, porque justamente para que el agua se pueda evaporar, normalmente uno piensa en energía térmica, ¿no? Que es justamente, pues, puede ser directamente el sol, ¿no? O puede ser alguna otra fuente como gas, energía solar, con un calentador solar me refiero. El punto es que justamente el agua absorbe esta energía y eleva la temperatura del agua. Cuando justamente esto sucede, la energía cinética también se presenta
y empieza justamente a crear movimiento en las moléculas del agua. Porque vaya, no hay que olvidar que pues el agua es H2O, ¿no? La famosísima. Entonces, justamente la energía térmica hace que estas moléculas se empiecen a mover, generando energía cinética, que justamente es la que causa que pues se puedan dispersar, ¿no? Que puedan romper los enlaces que las unen entre ellas, que justamente son las fuerzas de cohesión, y pues entonces ya se vuelven un gas, ¿no? Esto justamente pues es necesario para que pues ese gas pueda después subir, enfriarse y entonces volver a condensar y entonces crear las bolitas de agua diminutas, ¿no? Resulta que justamente cuando el vapor de agua tiene una energía interna alta, se manifiesta justamente con una gran presión y el movimiento. Entonces, justamente, pues, vaya, esto es bastante interesante. Después, también, a veces por estas cuestiones energéticas, pues en las nubes también se pueden crear disparidades energéticas. A lo que me refiero es que justamente estas partículas, por las corrientes de aire, suelen chocar y justamente estas partículas, empiezan a generar partículas cargadas, que pueden ser positivas o negativas, lo que causa justamente que el aire se ionice. Y pues eso es bastante interesante porque cuando las cargas se dividen dentro de la nube, normalmente es justamente la carga positiva arriba de la nube y la carga negativa abajo. Ahí es justo cuando se forman los famosísimos y sorprendentes rayos. Y está bastante curioso porque seguramente has visto que durante una tormenta eléctrica también suele haber rayos entre nubes. Uh-huh. Eso es bastante común justamente porque, vaya, si tenemos una nube arriba y una nube abajo, pues estas cargas diferentes suele justamente tener una rigidez dieléctrica, justamente. O sea, que las cargas de repente son tan diferentes que necesitan romper esa carga y se crea justamente, pues, dicho correctamente, plasma, que es básicamente el rayo que se crea para regular las cargas que hay. Y de hecho esta plasma puede tener hasta 30,000 grados centígrados. O sea, puede ser incluso más caliente que la superficie del Sol. Uh-huh. Eso a mí se me hizo súper loco. La superficie del Sol alcanza más o menos 5,000, 6,000 grados centígrados y, insisto, el rayo 30,000 grados centígrados. Entonces, pues vaya, así es como justamente se crean los rayos. Claro que también pueden tocar la Tierra, eso pues no es nuevo, pero claro que estas descargas son muy peligrosas, ¿no? La Tierra normalmente es la que está cargada positiva, porque justo, ¿no? Decíamos que la parte inferior de la nube es la que está negativa. Entonces, ahí se crea el choque. Y hablando justamente de esto de choques, ¿tú sabías que lo que causa el sonido del rayo, que de hecho es el sonido, es a lo que se le llama trueno, uh-huh, es justamente por el cambio o el choque de temperaturas que hay en el aire? Uh-huh. Porque justo, ¿no? O sea, cuando el rayo toca la Tierra, con esa temperatura tan fuerte, claro que calienta también el aire. Pero las partículas de aire que están después, pues siguen estando frías. Entonces ese choque es lo que genera tanto escándalo. Y también por eso llega unos momentos después, porque justamente, pues, si bien si la luz y la electricidad viajan más rápido, también este efecto tarda milisegundos, pero pues tarda un poquitito más de lo que tarda el rayo en hacer. Ajá, de hecho, sí, de hecho vi que tú, para distinguir a qué distancia cayó el rayo, puedes, o sea, de que cuando ves el trueno, o más bien cuando ves el rayo,
cuentas cuántos segundos y lo dividas en 3. Y eso te va a dar la cantidad de kilómetros que está de distancia. Se me hizo también muy loco. Y pues sí, ese básicamente es lo que es el trueno. Y el relámpago es la luz que se desprende de ese rayo, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que también se me hizo muy interesante es que pues resulta que la Torre Nacional de Canadá en el 2011 rompió un récord y recibió 52 rayos en 84 minutos. Claro que pues esta torre está pues estructurada para, vaya, porque sabemos que los rayos caen en estructuras altas, ¿no? O en árboles. También hay que tener mucho cuidado justamente al construir estructuras altas porque es muy común que atraigan. Uh-huh, claro. Y que de hecho, si tú, que eso la verdad se me hizo muy raro, pero justamente estas cicatrices justamente son de quemaduras, que son como ramificaciones, ¿no? O sea, se ven justo uh-huh. como rayos. De hecho, a las personas que llegan a sobrevivir a un rayo justamente tienen cicatrices muy particulares. Ajá. Como parecen casi como las raíces de un árbol. Ajá. Justamente de las ramificaciones de la electricidad. Ajá. Que de hecho son muy pocas personas las que han sobrevivido. Que de hecho es extraño, ¿no? O sea, sí. Es como, ¿cómo sobreviviste a un rayo? Ajá. Es muy raro. Sí. Es muy raro que te caiga, pero es todavía más raro sobrevivir. Y de hecho, hablando de rayos, pues creo que también, al igual que el tema de la lluvia, pues está muy ligado a pues supersticiones, ¿no? Uh-huh. Porque, vaya, sabemos que hay una nube o un fenómeno, más bien, que justamente ocurre con rayos, ¿no? Pero uh-huh. Se ve así como medusas. Ajá, hay varios fenómenos que son bastante interesantes dentro de las nubes, ¿no? En realidad hay muchísimos, pero de los más como pues llamativos son por ejemplo, este que comentabas de las medusas no es exactamente un fenómeno que se vea a simple vista, se le llama sprites o medusas rojas, que son descargas eléctricas transitorias que ocurren por encima de las tormentas eléctricas. Esto a altitudes que pueden superar hasta los 50 kilómetros en la mesósfera. Y los sprites se producen cuando los rayos generan campos eléctricos lo suficientemente intensos para ionizar los gases en las capas superiores de la atmósfera. Algunos, incluso no sé si tú los hayas visto, que hay de pronto circulando imágenes por internet uh-huh. que parecen justamente medusas gigantes rojas uh-huh. en el cielo, uh-huh. que incluso se llegó a pensar que era parte de casi como promoción del libro de la Guerra de los Mundos. Pero no, ni es eso ni es IA, sí pasa. Pero, y no son los ovnis tampoco. No, tampoco. Pero de hecho este es un fenómeno que se empezó a poder como registrar a finales del siglo XX gracias a que son percibibles gracias a cámaras de alta sensibilidad. No afectan la vida de la superficie. Su estudio sí ha amplificado la comprensión de la conexión eléctrica entre las tormentas y las capas altas de la atmósfera y no suceden en todas las tormentas eléctricas, solo en muy pocas, y pues para quien tenga una cámara sensible que puede estar justamente sacando esas fotos. O sea, no se ven a simple vista. A simple vista sí se llegan a ver tonos rojizos, pero no se ve como tal la forma. Por eso a la gente le saca mucho de onda, porque pues no recuerdan haberlo visto, justamente porque no es como que se vean a simple vista. El color rojizo se debe principalmente a la excitación del nitrógeno atmosférico y la forma, que recuerda tentáculos o columnas luminosas, es gracias justamente a el entorno que se genera gracias a la tormenta eléctrica. Pero no son ovnis, ni es invasión extraterrestre. También, por ejemplo, hay algunos otros fenómenos que son bastante interesantes. Por ejemplo, las
nubes noctilucentes, que son nubes conocidas porque principalmente se llegan a apreciar en las noches, que llegan a tener un brillo muy extraño o verde o azul. Estas se desarrollan alrededor de los 80 a los 85 kilómetros sobre la superficie terrestre, igual en la mesósfera, y estas nubes, diferentes a las comunes, están compuestas por cristales de hielo microscópicos que justamente solo son visibles durante el crepúsculo, y esto ilumina las capas superiores causando este brillo azulado, plateado, incluso verdoso. También tiene que ver con que haya debajo, porque justamente es como espejito. Un espejo. Ajá. Y esto causa dispersión de luz solar en el entorno, lo que causa que casi pareciera que tuviera como una bioluminiscencia. También están las nubes de Kelvin-Helmholtz, que representan uno de los ejemplos más visuales de la física de los fluidos aplicada a la atmósfera. También son conocidas como las nubes de Vincent Van Gogh, porque se considera que fueron la inspiración justamente para la noche estrellada. Estas nubes se pueden ver durante un muy reducido tiempo, tienen forma como de olas. Órale. Olas muy caricaturescas. Y estas se forman cuando existen capas de aire que se mueven a diferentes velocidades, generando una inestabilidad en la interfaz entre ambas, lo que da justamente como resultado estas ondulaciones que recuerdan a olas rompiendo el mar. Y de hecho su aparición indica que hay una fuerte cizalladura del viento, pues esto de que suelen ser muy breves. Y de hecho se sabe que, por ejemplo, en Júpiter y en Saturno también se llegan a ver estas nubes. Y justamente, particularmente de Júpiter, causan fondos que se parecen muchísimo a la noche estrellada. Por eso también se considera que pues fue como nubes inspiracionales. Okay. También, entre otros fenómenos, también se encuentran las nubes aspirativas, que son conocidas en la meteorología como nubes accesorias, que justamente tienen esta característica de que parecen como casi como tornados muy arriba. O sea, que pareciera como si estuvieran absorbiendo todo alrededor, y suelen ser muy obscuras. No son indicadores de tornado, nada más es como una ilusión óptica, pero suelen ser nubes bastante impresionantes. También, por ejemplo, están los arreboles, que pues justamente, como ya hemos mencionado, es un término que se utiliza para describir los tonos rojos, anaranjados y rosados que aparecen en las nubes durante el amanecer o el atardecer. Este fenómeno no es por ningún cambio dentro de las nubes, ni de su química, ni nada. Simplemente es la luz solar que atraviesa de formas muy determinadas las nubes, que justamente causan reflejos por las gotas de agua, por los cristales, dependiendo de qué sea, causando el azul, el violeta, el naranja o rojo muy intenso, que son muy representativos justamente de los arreboles. Y que también la cantidad de aerosoles o de polvo que se pueda encontrar en la atmósfera intensifica los colores, haciendo que también los arreboles sean muy vivos en determinadas regiones o tras eventos como erupciones volcánicas o incendios forestales. Por lo de las partículas, ¿no? Ajá. Y también a que justamente en este acto de reflejo, además de estar reflejando el sol, también está reflejando lo que está sucediendo pues en la Tierra. Oh. Y son muy bonitos. Sí. Y también hay algunos fenómenos provocados por humanos. Justamente como estos indicadores de que no se están haciendo muy bien las cosas. Hay un tipo de nubes llamadas contrails, que justamente hay un fenómeno muy conocido en los aviones, que justamente es que dejan una estela, ¿no? Esta estela son literalmente nubes provocadas justamente porque
los gases calientes y húmedos emitidos por los motores de cualquier aeronave. Esto obviamente también aplica pues a gases que no son muy sanos o vienen del combustible que se está quemando. Al encontrarse con el aire tan frío de altitudes elevadas, se condensan creando nubes de hielo detrás de los aviones. Hay algunas que llegan a durar incluso durante horas, ya a esas se las llama como contrail cirrus, pero pues estas son ahora sí que nubes pues casi que tóxicas, porque son justamente nubes que se desarrollaron a partir de la quema de combustibles. Y pues justamente también afectan incluso a las nubes de alrededor cuando llega a ver, lo cual pues también provoca pues sus debidos inconvenientes. Sí. Ok. ¿Pero esas duran mucho? Dependiendo, hay algunas que pues se van muy rápido, que son las que son justamente llamadas nada más contrails, pero a las que se les conoce como contrail cirrus son las que llegan a durar horas y están ahí estáticas. Oh, no. Entonces, esto también se ve incrementado gracias a que cada vez hay más tráfico aéreo. Claro. Y pues también provoca sus debidos inconvenientes. Vaya. Pues sí, el tema de las nubes también es bastante importante, ¿no? Y justo indica muchas cosas sobre cómo está la atmósfera, cómo está pues nuestras emisiones, ¿no? De todos los gases. Y que pues en realidad también ha sido algo que pues nos ha acompañado durante siempre, ¿no? De hecho, antes en Mesoamérica se consideraba que cuando no había nubes había como una especie de riñas entre humanos y dioses, y era pues prácticamente muy feo. Y pues para quien no sepa, justamente hace poquito, la tarde del 18 de enero de este 2016, hubo una fuerte tormenta que dejó pirámides en Teotihuacán y San Martín de las Pirámides llenas de granizo. Ah, sí, sí. Ese tipo de fenómeno se llegó a ver en Mesoamérica, pero se consideraba que era porque los dioses estaban muy enojados y era incluso un mal augurio. Y pues acaba de pasar. Pero pues sí, a final de cuentas también ha estado vivo dentro de la cultura de los dioses, ¿no? Zeus en Grecia, Hadad y Ishkur, los dioses de las tormentas en Mesopotamia, en Mesoamérica, Tlaloc. O sea, los dioses, incluso también justamente en los Andes, el dios Virajosha, que justo también pues se consideraba que pues cuando había tormentas raras como las que estamos viendo actualmente, justo era casi como que pues mal augurio, pero también que los dioses estaban enojados porque estábamos haciendo algo mal. ¿Qué podríamos hacer bien? Pero pues sí, actualmente pues ya se sabe bastante más acerca de las nubes, ¿no? Incluso se llegan a sembrar para ayudar a mantener más o menos estable pues la atmósfera, la tierra, y que justamente pues son sumamente esenciales para la vida como la conocemos. Así es. Tanto que pues hay lugares en donde ya sacan agua, ¿no? De la neblina misma. Que incluso hay una ciencia que investiga las nubes. Así es. Pero pues sí son importantes, y de hecho también es un tema bastante amplio y bastante interesante. Bastante interesante, así es. Bueno, pues con mucho gusto me gustaría cerrar este nuevo episodio de Serendipia y Revol, esperando que hayan disfrutado de este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en un nuevo viaje por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que, con pequeñas acciones, se pueden generar grandes cambios, y las aventuras de cuidar nuestro entorno están al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy.
Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.